Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo formato que os quería traer al canal, donde vamos a entrevistar, a generar conversaciones y hacer debates con profesionales que quizás no son tan conocidos en el ámbito de la salud, pero que a mí personalmente me parece que tienen cosas muy interesantes que decirnos y que quizás no llegan a tanta gente como debería actualmente. Hoy vamos a hablar justamente de cómo nos manipulan cuando compramos alimentos y probablemente descubras muchas de las decisiones que no estás llegando a tomar tú deliberadamente. Este podcast está apoyado por Alpha Supplements y quería agradecer desde aquí que apoyen de forma logística estas conversaciones, porque es muy importante impulsar este tipo de información que vamos a tocar hoy aquí. Tenemos a Pablo Arrona. Pablo, ¿qué tal estás? Rubén, todo bien, andamos bien aquí trabajando, emocionado de esta plática y también muchas gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? Genial, yo perfecto, encantado de tenerte aquí en el podcast, Pablo. Pablo es un investigador, de hecho ahora mismo está en Canadá, si no me equivoco. Eres originariamente de México, y ahora estás por Canadá, ¿no? Cuéntanos un poco a qué te dedicas exactamente ahora. Como mencionaba, hice mi carrera en licenciatura en nutrición en México, en Monterrey, en el TEC de Monterrey, y justamente terminando yo sabía que la investigación era lo que me quería dedicar en el ámbito de nutrición y me vine directamente para Canadá en la Universidad de McGill, en Montreal. Yo, aquí, pues bueno, mi área de investigación tiene un enfoque interesante en donde a grandes rasgos nosotros estamos tratando de evaluar aspectos del ambiente alimentario, particularmente dos aspectos del ambiente alimentario, que es la publicidad alimentaria y los puntos de compra de comida. En inglés se le conoce como food retailing, en donde se pueden comprar alimentos. Y queremos ver cómo ciertos aspectos de estas dos variables del ambiente alimentario, pues, influyen en decisiones alimentarias y en variables relacionadas a el comportamiento alimentario en general, particularmente estas apuntadas hacia la venida de la obesidad, ¿no? De posiblemente cómo el comportamiento alimentario pudiera generar ciertos patrones dietéticos relacionados con la obesidad. Y lo interesante un poco de investigación es que utilizamos un abordaje neurocognitivo, en donde estamos utilizando herramientas de las neurociencias y de la psicología cognitiva, como lo es el brain imaging, captación de la actividad cerebral, en respuesta a estos estímulos del ambiente alimentario, así como eye tracking, que es el seguimiento de la atención visual a través de pues, sí, medidas tecnológicas que nos permiten ver estos aspectos. Antes de empezar a hacerte preguntas específicas sobre todo esto que me has comentado, para que lo entienda quien nos está escuchando, ¿qué es exactamente el ambiente alimentario? ¿Cómo se define ambiente alimentario? Ambiente alimentario, la definición más simple que pudiéramos tener es como los puntos de acceso físicos y digitales en donde un individuo consigue sus alimentos. Y no solamente consigue sus alimentos, pero también tiene contacto con el sistema alimentario global general. Si ya nos queremos ir un poquito más específicos, pues el ambiente alimentario sería pues todo el conjunto de condiciones físicas, económicas, políticas y socioculturales que influyen en las decisiones alimentarias. Y normalmente la principal herramienta que utilizamos para distinguir aspectos del ambiente alimentario es lo que genera el grupo Informas de estudio acerca del ambiente alimentario, en donde divide el ambiente alimentario en 7 diferentes vertientes, las cuales son composición, prácticamente composición de los alimentos, publicidad, que esa es una de las áreas que mencionaba en las que yo trabajo, provisión, es decir, la parte del retailing, de los puntos de compra, donde estos individuos van y consiguen esos alimentos, eh, precios, etiquetado, comercio e inversión. Prácticamente esas son como las variables en las que se puede, subdividir el ambiente alimentario, ¿no? Pero, pues, recapitulando, es simplemente la manera más fácil de verla, pues, es lo que nos rodea, que nos permite conseguir alimentos. Entiendo. En este aspecto yo tengo una pregunta en especial. Con el ambiente alimentario, este tipo de investigaciones que hacéis, sobre todo me has dicho de neuroimagen, hacia dónde se dirigen los ojos, pues incluso comprando a través del ordenador, si no me equivoco que has dicho. Eh, Aquí, ¿qué es lo que se intenta investigar? Si realmente podemos tomar decisiones deliberadas o no, si realmente somos conscientes de qué estamos comprando. En este sentido, ¿crees que sería justo decir, por ejemplo, que una persona es
completamente responsable de la decisión alimentaria que toma? Es una pregunta muy interesante y nos metimos al centro ya de una discusión filosófica muy importante que se da en estos ámbitos, ¿no? A grandes rasgos habría 2 puntos que aclarar de por qué es que, digamos, como tú dices, estamos tratando de investigar el ambiente alimentario como una posible influencia muy potente, a nivel de las decisiones individuales cuando hablamos de comida, ¿no? Una de ellas es que, pues, la simple observación que a nivel epidemiológico hemos podido ver, en donde ha habido un incremento en paralelo con los aumentos de prevalencia, de obesidad a nivel, global, y, pues, la modernización de nuestro ambiente alimentario, ¿no? Particularmente hacia un incremento en la oferta de alimentos, que yo le que tienen normalmente estas 3 características, ultraprocesados, hiper con alimentos con hiperpalatabilidad, es decir, que son muy ricos, y, alimentos usualmente altos en los 3 nutrientes de de interés de salud pública que normalmente tenemos en la actualidad, que son grasas saturadas, sodio y azúcar. Em, entonces, en esta trifecta, digamos, de grupos, de características alimentarias, hemos visto un aumento en la oferta de nuestro ambiente alimentario, ¿no? Y por otra parte, el otro punto es que, pues, desde la vista, digamos, hegemónica y convencional de cómo funcionan las decisiones, humanas en un ámbito económico y social, son que, pues, bueno, el humano está frente a un mar de decisiones y, pues, simplemente si este humano tiene la suficiente información, va a tomar la decisión que a él o a ella mejor le convenga, ¿no? Pero, pues, hemos empezado a observar que, pues, bueno, o sea, si las personas saben que a lo mejor este tipo de productos, su consumo excesivo no es lo mejor y que, pues, a largo plazo, no les está dando un beneficio en salud, porque, pues, podría generar obesidad, enfermedades y demás, su consumo excesivo. Si esto la mayoría de las personas lo saben, pues, ¿por qué no están haciendo lo que la teoría clásica nos explicaría de que, bueno, pues, si ellos saben que esto es malo, pues, simplemente no deberían comprarlo, ¿no? Y deberían ejercer su fuerza de voluntad y su libre albedrío para decidir de manera mejor manera. Pero, pues, no obstante, es justo con la investigación del ambiente alimentario que hemos empezado a ver que, pues, esa idea de que el consumidor tiene una decisión completamente libre de qué comer es un poquito tenue, o en lo personal yo te diría, incompleta o inexistente, especialmente cuando observamos ciertos puntos de evidencia, como hemos visto. El Reino Unido, UK, es uno de los países que más tiene evidencia con respecto a este tipo de investigación, en donde han hecho análisis que a mayor precariedad económica ciertas zonas, geográficas tienen, mayor es la presencia de comida, de establecimientos de comida rápida, de establecimientos de tiendas de conveniencia, que son como, pues, la tiendita de la esquina donde puedes ir a conseguir, alimentos que usualmente tienen una mayor prevalencia de alimentos, menos deseados versus, eh alimentos, integrales y, pues, también una menor presencia de supermercados, que es donde conseguiríamos los alimentos, adecuados, ¿no? Que es lo que le llamamos en investigación como los food swamps, o los pantanos de alimentación, ¿no? Eh, en individuos que están en esa situación, en donde el ambiente simplemente hace muy difícil la toma de decisiones que nosotros en nutrición observaríamos como la adecuada, pues pone en tela de juicio esa idea de que el ambiente es exactamente el mismo para todos y simplemente es una cuestión de decisión personal, ¿no? Interesante. O sea, que parece que no somos del todo libres. A mí me parece curioso porque, incluso nosotros, como profesionales de la nutrición, podemos caer en este tipo de tácticas, a pesar de estar completamente instruidos y letrados en la materia. Sabemos perfectamente que es un alimento procesado, pues su alta densidad calórica, y a pesar de saber todo esto, terminamos cayendo muchas veces en este tipo de tretas. A mí, lo que me gustaría también saber es, pues, ¿cómo realizáis estos estudios exactamente? O sea, ¿son estudios que se realizan, por ejemplo, dentro justo del ambiente alimentario, es decir, en el supermercado mismo? ¿En el laboratorio, pues montáis una escena, lo estudiáis solamente con un ordenador? Cuéntame un poco sobre esto. Y a mí lo que me gustaría también saber, si me puedes hablar, es sobre qué rol podría tener algún tipo de hormona a nivel cerebral como la dopamina, si tiene algo de juego aquí en este tipo de aspectos. Mira, voy a empezar con un aspecto del ambiente alimentario que no fue justo, lo que mencionabas, pero creo que es un ejemplo muy claro donde tenemos un grado de evidencia muy fuerte, y después trataré de pasarlo más a un nivel físico y del supermercado, pero el caso es la publicidad alimentaria para los niños, particularmente hacia los niños. Em, una de las maneras en las que estudiamos,
el ambiente alimentario es, bueno, pues tratamos de hacerlo de una forma naturalística, es decir, vemos cómo a nivel epidemiológico se asocian la presencia de cierto aspecto del ambiente alimentario, cierto aspecto de publicidad, etcétera, etcétera. Lo interesante de las intervenciones con respecto a la publicidad alimentaria es que nos permiten un alto grado de experimentación, es decir, se presta mucho para hacer experimentos con respecto a la publicidad alimentaria. Y muchos de los estudios que se han hecho en niños están muy bien diseñados en el sentido de que pues, ya se conoce un poco el protocolo que podemos utilizar para investigar el efecto de la publicidad alimentaria en variables como aumento de la ingesta calórica, ¿no? El estándar básico de estudios para esta población es, pues bueno, tú invitas niños al laboratorio y les vas a decir que vamos a ver entre todos la televisión, ¿no? Y pues a un grupo les vas a poner en la televisión, pero pues tú les vas a poner como breaks comerciales. Y en esos breaks tú, como investigador, puedes manipular qué tipo de comerciales vas a poner, ¿no? Y pues ponemos comerciales, en un brazo del estudio ponemos comerciales de comida chatarra. En otro, podríamos poner comerciales de comida, consideremos más sana, alimentos vegetales mínimamente procesados. Y en el tercero ponemos algo que no sea de comida, ¿no? Comerciales de juguete y demás, ¿no? Y es uno de los hallazgos más constantes en la ciencia, al punto que hay un artículo muy interesante que Emma Boyland es una de las investigadoras que tiene mucho trabajo en esto, que tiene un artículo donde utiliza los criterios de Bradford Hill de causalidad para establecer la relación entre eh, publicidad alimentaria o exposición a la publicidad alimentaria en niños y un subsecuente consumo calórico, ¿no? Y lo que generalmente observan estos artículos de manera constante, hay metaanálisis, de hecho yo hice un metaanálisis, una de mis primeras publicaciones fue justamente un metaanálisis de esto, en donde, posterior a la exposición de publicidad alimentaria, particularmente de alimentos chatarras, cuando tú das una prueba de consumo de alimentación ad libitum, es decir, simplemente les ofreces comida, las personas consumen, en este caso los niños, consumen más si vieron publicidad alimentaria versus si vieron publicidad alimentaria de alimentos más sanos o publicidad alimentaria de juguetes, carros, lo que sea, ¿no? Y, como mencionabas en el aspecto de la dopamina, pues sí, claro, hay muchos estudios que han tratado de discernir cuáles son las respuestas, a nivel cerebral de esto, ¿no? La mayoría de la investigación con respecto a esta línea está detrás de un concepto que se le conoce como food cue reactivity, reactividad a señales de comida, en donde el observar señales de comida, que en este caso son imágenes de comida, pero también puede aplicar a olores, sabores o pensar alimentos, genera una cascada de respuestas fisiológicas y psicológicas que aumentan la motivación por querer comer, ¿no? Y una de ellas que está bastante estudiada, pues es a nivel de los ciclos los núcleos de recompensa del cerebro como núcleos accumbens, las áreas mesolímbicas del cerebro, el área tegmental ventral, que son áreas dopaminérgicas, en donde, pues, al nosotros ver ciertas señales de comida, pues hay todo un proceso en donde la dopamina es el principal neurotransmisor, que se aumenta lo que se le conoce como saliencia incentiva, prácticamente motivación por querer comer esos alimentos cuando los vemos, y pues se genera ese deseo de querer comerlos, ¿no? Una vez comidos, pues se genera inclusive más dopamina, todas también las otras hormonas relacionadas a eh, las sensaciones de placer cuando comemos esos alimentos. Entonces aprendemos que ese alimento genera placer, una respuesta placentera. Y no solamente eso, sino que la señal que vimos antes, el comercial de comida, por así decirlo, sabemos que se asocia con esa potencial respuesta placentera. Entonces, nuestro cerebro es capaz de aumentar nuestra motivación para ir a conseguir ese alimento, ¿no? Entonces, la manera simple es de que, pues, es como te dice Sabritas, ¿no? No sé si en España tengan ese lema de a que no puedes comer solo una, ¿no? O sea, cuando tú ves el comercial, se te antoja, vas, lo comes, una sola papita es suficiente para desencadenar una respuesta neurológica que, pues, hace que sea muy difícil que no sigas comiendo, ¿no? Entonces, desde ese lado es el lado de la publicidad. Creo que es un buen ejemplo donde tenemos a nivel dopaminérgico, a nivel del cerebro, como un mecanismo puntual. Y no solamente eso, porque pues no solamente lo importante es un mecanismo que creemos que puede funcionar, ¿no? O sea, sino que tenga resultados reales y lo vemos a nivel de, de la experimentación, ¿no? Eh, y podríamos también tener otras líneas de evidencia como a nivel epidemiológico, contrastando estados. Por ejemplo, yo aquí estoy en Quebec, que es uno de los estados de Canadá, tiene una restricción ante publicidad de alimentación dirigida a niños, y la puedes comparar, por ejemplo, con Ontario, que es otro estado de Canadá que no la tiene.
y puedes hacer análisis de cómo es que después de la implementación de la política, cómo cambiaron las compras, de ciertos tipos de productos, ¿no? Y se observó que, pues, por ejemplo, en Quebec las casas que fueron afectadas por esa intervención, afectadas en el sentido de que no recibían, los niños de las casas no recibían esos comerciales, el gasto de comida chatarra y de productos, no menos deseados, disminuyó, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un nivel de evidencia epidemiológica acerca de las intervenciones, cómo funcionan, ¿no? Te dejo si quieres responder algo a eso, y luego lo puedo aterrizar con el otro ejemplo que tú mencionabas del supermercado. Me parece súper curioso que, corrígeme si me equivoco, pero acabas de afirmar que, bueno, con estos estudios también que me has dicho de la autora Emma Boilan, eh, el papel de los alimentos ultraprocesados, que conocemos, pues bueno, pues que tienen un alto porcentaje de grasa saturada, un alto porcentaje de sodio, mucho azúcar añadido, que tienen ese sabor umami que tanto gusta a las personas y que aquí en España bueno, en determinados estudios los llaman alimentos gatillo. Sí. Entonces, afirmas que estos alimentos son causales, o sea, que la exposición al marketing alimentario es causal para incentivar el consumo de este tipo de alimentos. En niños, ¿por qué? Porque mucha de la experimentación, como el ejemplo que te enseñé de la experimentación que se puede hacer en niños con traerlos al laboratorio y ponerles demás, no se ha encontrado en adultos. ¿Por qué? Pues, normalmente los adultos, si los invitas a un estudio y les pones comerciales de comida y luego les das comida, pues, van a darse cuenta de Sí, vale, vale, vale. entonces, se ha vuelto un poco más difícil. Eso no quiere decir que la publicidad alimentaria no funcione en adultos, porque definitivamente lo hacen. O sea, la publicidad funciona porque, pues, funciona, ¿no? O sea, no, eso ya es una cuestión de ciencias del marketing que, pues, funciona no solamente para alimentos, pero para otros productos. Pero en niños, creo que lo posicionaría así como uno de los hallazgos más claros en la ciencia de la nutrición, que la exposición a publicidad alimentaria de alimentos, ultraprocesados, altos en los nutrientes de interés de salud pública, incentiva un mayor consumo calórico. En este sentido, a mí me parece súper curioso que incluso en muchos países occidentales, donde hay organismos ya públicos, por ejemplo, aquí en España, pues tenemos que controlan riesgos alimentarios, pues la ESAN, el Ministerio de Agricultura, Cultura y Pesca y demás, ejercen una educación pública alimentaria muy fuerte. Tenemos buenas guías, en América pues no paran de renovarlas, tenemos las Dietary Guidelines for Americans 2020-2025, con un montón de recursos gratuitos, un gran impulso hacia comer, pues bueno, podemos decirlo claramente que pues pone límites de colesterol, pues incluso que si puede ser nada, mejor. Grasas saturadas, menos del 7%. Azúcares añadidos, si no me equivoco, lo han bajado o lo están bajando incluso más, ¿vale? Hasta el 10% como mucho, si no me equivoco, era añadido. Con toda esta educación alimentaria, ¿cómo se las arreglan las empresas? ¿Qué tipo de estrategias llevan a cabo, por ejemplo, en el supermercado, para que incluso teniendo toda esta información, nosotros caigamos en la trampa? Y por lo tanto, el caer en esta trampa, pues evidentemente al incluir un alimento de estas características, con poca fibra, con mucho sodio, muchas grasas saturadas, al incluir esto en nuestra dieta, pues estamos retirando pues, todas esas recomendaciones que nos han dado organismos oficiales con menos, digamos que es menos evidente que tengan un conflicto de intereses que una empresa. ¿Qué llevan a cabo? ¿Qué estrategias nos ponen en el supermercado para hacer que compremos más alimentos ultraprocesados sin que nosotros queramos? Muy buena pregunta. De alguna forma, la famosa industria ya sabe de un poco acerca que la educación es, creo que es, claro que es muy importante cuando hablamos de educación nutricional, pero es apenas empezar muy, muy poquito en términos del cambio del comportamiento alimentario. Y la razón de por qué lo saben es porque, pues, tienen demasiada investigación en estos supermercados y, pues, han descubierto ciertos patrones que nos han llevado a concluir que cuando un individuo va al supermercado, pues bueno, no va con una intención de tener una carga cognitiva alta durante toda su compra, ¿no? El estar educados, el leer etiquetas, el saber qué productos son los mejores para nosotros, dar una búsqueda amplia para encontrar esos productos que mejor se alineen con esas recomendaciones que tú mencionas, con una alimentación más basada en plantas, con consumir suficiente fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso de carga cognitiva alta. O sea, es ir prácticamente a trabajar al supermercado, ¿no? O sea, es decir, esforzarse. Y, pues, bueno, los supermercados saben que la mayoría de las personas no van a ir al supermercado así, ¿no? Entonces, ellos mismos saben cómo
posicionar alimentos de forma clave para que tú, inclusive sea más difícil aún hacer esa carga cognitiva que tienes que hacer para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, que se ha visto, es, lo que le llaman, race tracking en el marketing, que es que ponen ciertos alimentos de que son los que se conocen como staples, las bases alimentarias, Básicos, sí. los ponen hasta el final del supermercado, para que cuando tú vayas a ir para allá, pues pases por muchos stands que tienen muchas cosas que en realidad, no consideras básicos y se vuelve más, eh eh, susceptible un consumidor a ir a ellas, ¿no? Y ya a ese nivel más micro, por ejemplo, pues la industria, con lo que te venía mencionando, ¿no? O sea, con investigación acerca, utilizando atención visual y el eye tracking, pues el famoso, ¿no? De que a la altura de los ojos, un poquito hacia abajo, son los productos que más captan atención. Los productos que están, ya ves, me imagino que en Europa tienen la misma distribución, pero aquí en Canadá, me acuerdo mucho también en Estados Unidos, porque pues yo vivía en la frontera de México, entonces Sí. dos lados, y luego también están los que están en la orilla que les llaman end of cap displays, ¿no? O sea, las muestras de al final de las estanterías, ¿no? Esas, tenemos evidencia desde no sé cuándo, no nada más no solamente en nutrición, pero, pues, en las ciencias del marketing, que ahí es donde muchos productos se venden más, ¿no? Porque son los que están más, visibles a la vista, porque no todos entran en cada uno de los carrilitos, ¿no? Porque, pues, queramos o no, los consumidores, la mayoría de las veces sí van a una compra muy habitual, ¿no? O sea, ya saben más o menos dónde están sus productos, la mayoría va a los supermercados que ya conocen, entonces, son más susceptibles a esos productos que van a ver, y son los que están en estos displays al final de las estanterías. Y, pues, investigación ha visto que, pues, no es curiosidad que en estas estanterías, pues, no hay frutas y verduras, no hay leguminosas, ¿no? Pues, están las nuevas versión de Oreos que están en promoción, los nuevos tipos de Doritos que están en promoción. Perdón por decir marcas, pero, el nuevo. No, no, no te preocupes. Entonces, ajá, entonces esa es una manera en la que lo hacen, ¿no? O sea, el posicionamiento estratégico, pues saben que el consumidor normalmente va al supermercado al final del día, cansado, sin la fuerza cognitiva para tomar las decisiones que se requieren en razón a, pues, leer etiquetado, bla, 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 bla. Entonces, pues, se va a dejar ir un poco más por lo que está más visible, lo que está más promocionado, lo que tiene un color muy bonito, ¿no? Sabemos que el color atrae, bastante, ¿no? Y pues otro ejemplo que también se utiliza a nivel de supermercado son las famosas, eh, junk food power walls, le llaman en inglés, que pues es simplemente, todos tenemos la experiencia que en las filas para ir a pagar a tu comida, pues lo que está en las estanterías, todos son comida ultraprocesada, snacksitos, que ya inclusive estás aún más cansado después de hacer todo tu shopping, llegas ahí y pues dices de que: "Ay, comer tanto me dio ganas de comprarme algo, déjame agarro un chocolate que está aquí ya a un minuto de pagar", ¿no? Entonces, y la investigación aquí hace poco salió un reporte, el reporte Informas de Canadá del 2025 en el que la presencia de estas estanterías al final del cajero de paga, están muy prevalentes, no solamente en lugares de supermercados, sino inclusive hasta en lugares de compra de ropa. Están estas estanterías, casi todas tienen una prevalencia de alimentos, ultraprocesados, altos en nutrientes de interés de salud pública, y, la compra en estos, sigue siendo elevada, ¿no? Entonces, esos son 3 ejemplos de cómo el supermercado pues, estos individuos saben que por más que les pongas etiquetado frontal, que es un muy buen primer paso, por más que quites el marketing dirigido hacia niños de los paquetes de cereales, es un muy buen paso. La manera en la que posicionan sus alimentos, el uso de promociones, el uso de precios, el uso de posicionamiento estratégico sigue siendo muy poderoso. La verdad que yo sí lo noto, al menos aquí en España, los alimentos más básicos que suele comprar la gente, pues bueno, pues son la leche, por ejemplo, el agua, si te encuentras en ciudades costeras, como estoy yo ahora, están puestos al fondo del supermercado y tienes que, así hablando claramente, pues que tragarte y comerte literalmente todo al final del supermercado. Como, pues yo como dietista clínico tengo 100% claro que no los quiero, pero oyes, ya ahí ya se genera una fricción interna dentro del comprador y esta fricción interna hay que superarla y no todo el mundo puede. Pues, por ejemplo, en tu casa, pues si no te expones a esos alimentos, si no los compras, pues no los vas a comer. Sí, es totalmente improbable, pero el hecho de tenerlos y de verlos, aunque sea por ese momento en el supermercado, pues te hace más propenso a llegar. A mí, aquí también me gustaría preguntarte,
antes de indagar un poco en qué cosas podemos hacer para intentar evitar de alguna manera esto. Y es que no tiene por qué ser algo a nivel personal, sino que puede ser pues una política pública, una política de un Estado donde se incida en materia alimentaria. Pero vamos a ver en algún momento, por ejemplo, un recorrido forzado tipo IKEA en un supermercado, donde nos obliguen a ir por un pasillo y tener que ver sí o sí el 100% del supermercado antes de irnos. Vamos a ver esto en algún momento. Se ha llegado a ese punto y también me gustaría preguntarte alrededor de esto. ¿Se ha visto si hay algún papel de la música? Si hace algo la música, la estimulación de la música para que compremos más, qué tipo de música hay que poner. Eh, Ujú. ¿Qué hay de esto? Cuéntanos un poco, Pablo. Con respecto al primer punto, creo que es difícil que llegue a un nivel de, digamos, manipulación o de procesamiento muy estratégico que el 100% de los consumidores pasen por el 100% de los lugares del supermercado. Particularmente por lo que te decía, alguna de las cosas que la investigación ha encontrado es que existe la mayoría de nosotros somos consumidores de hábito en el supermercado. O sea, vamos muy directamente a los productos que ya sabemos para el 80-90% de nuestras compras. En ese 10% es donde se hace ese moldeo que puede ser muy eficiente, ese tipo de cosas como el posicionamiento y que ya es muy vulnerable, pues, a aspectos que suceden inclusive fuera de la tienda, ¿no? O sea, si tuviste publicidad y comerciales para cierto tipo de alimento, ya estando ahí, tu cerebro lo ve y se viene el recuerdo, ¿no? O sea, se viene esa sensación que tuviste hace 30 minutos fuera de la tienda y a lo mejor ya no te acordabas, ¿no? Creo que no se llegaría a ese nivel, por lo que te digo que hay muchas personas que la mayoría de los individuos que van a X supermercados son consumidores de hábito, pero, pues, ese otro 5-10% que a lo mejor está en un modo no habitual de compra, se le llama, ya sea porque van a ese supermercado por primera vez o X o Y, pues, a lo mejor ahí también esos factores influyen un poco más, ¿no? Em, y con respecto a la segunda, con respecto a la música, está interesante porque en una clase que di hace 2 años, puse ahí una prueba que supuestamente se habían hecho en ciertos laboratorios de cognición, de psicología cognitiva, que ciertos tipos de música tienen ciertos sabores, ¿no? Y había un test en el que sí podías identificar si esta tonadita de música era dulce, si era amarga, si era ácida o si era salada, ¿no? Y sí había, o sea, entre los psicólogos cognitivos hacían lo que ellos consideraban que era dulce, bla, 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 y sí se encontraba un nivel de confianza, como digamos, de que, pues, la mayoría de las personas que escuchaban esa música es como: "Ah, es una música dulce", ¿no? Y en un estudio, recuerdo que lo hicieron en un bar, en donde si ponían, música, si no me equivoco, era música que tenía connotaciones amargas, las personas consumían, más cerveza. O no sé si era dulce y consumían más cerveza, porque la cerveza es amarga, entonces les hacía que supiera un poco más dulce. Era algo así, no recuerdo los específicos, ¿no? Pero lograron en ese caso mostrar que había una ligera manipulación con la música, ¿no? Ya a un nivel de supermercado, pues, se ha dicho que la música, por ejemplo, si es un poquito más tranquila y más calmada, pudiera a lo mejor ayudar a que las personas consuman un poco, más lento, sus compras, y si es un poquito más, rápido el beat o demás, se ha dicho que supuestamente pudiera aumentar la velocidad de compra, ¿no? Pero eso a nivel, global, recuerdo haber visto un artículo que sí muestra que los efectos son muy pequeños. O sea, si habláramos en cuanto a tamaños de efecto, que es como una forma que podemos visualizar como, pues, las relaciones exposición variable, ¿no? La música en relación a nuestras decisiones con respecto a alimentación, parece ser que hay señales que muestran que pudiera influir un poco, pero en términos del tamaño de efecto sí los pondría muy, muy por detrás de lo que en realidad pudiera llegar a influir mucho, ¿no? Pero es curioso que sí hay investigación que ha mostrado, asociaciones entre la música, el sabor y cómo pudiera un poquito manipular nuestro consumo alimentario. Bueno, qué interesante todo esto que nos estás contando. Y yo aquí quiero empezar ya con algún tipo de pregunta un poco donde nos mojemos más para que sobre todo las personas puedan hacerse una idea. En lo que respecta a nuestra dieta, ¿tú quién crees que tiene mayor poder de maniobra? ¿Nosotros, el supermercado, que bueno, en este caso serían todos los productores de alimentos y el marketing que hacen, o el Estado de cada país? ¿Quién tiene más poder, si los pudiéramos poner en orden, para decidir cuál es la decisión alimentaria que se toma finalmente? Pues me voy a mojar, como tú dijiste, o sea, yo pondría, no sé cuál sería el primero, pero sé que el último es el individuo, desde mi visión académica, digamos, ¿no? O sea, sé que el que tiene menos poder de decidir es el individuo. Eh
particularmente porque hay un investigador que de hecho vino aquí a la Universidad de McGill, Adam Drewnowski, uno de los investigadores más prolíficos en Estados Unidos, está en la Universidad de Washington, ha hecho mucha investigación a nivel epidemiológico y tiene un artículo, un capítulo en un libro que me gusta mucho, que él, pues, a través de su investigación y con bastante revisión, pudo identificar, digamos, los 3 principales, determinantes de las decisiones alimentarias, de por qué cuáles son los 3 valores que más determinan la alimentación. Uno es el sabor, 2 es el precio, 3 es la conveniencia, ¿no? Em, y los que tienen más poder para que ciertos alimentos sean más ricos, sean más convenientes y tengan menor precio, pues es la industria y el gobierno, ¿no? O sea, la mezcla de ellos 2, ¿no? En la industria tenemos un concepto muy interesante que hemos, tratado de investigar académicamente, que se le llama los, determinantes comerciales de la salud, en donde la industria, pues, a través de 4 principales vertientes, que es una, la publicidad alimentaria, otra es el cabildeo, el lobbying, el tercero es a través de los medios de producción que ellos tienen para el sistema alimentario, y el cuarto es lo que es algo que se llama como responsabilidad, social, algo por el estilo, ¿no? Pero el lobbying, el cabildeo y la publicidad alimentaria son los 2 principales en los que la industria tiene su capacidad de influir cuál es la oferta que hay a nivel, del ambiente alimentario, ¿no? Entonces, a ver, yo pongo aquí un ejemplo, ¿no? Que aquí lo tengo anotado para que no se me olvide, que ahí lo usé en una pequeña plática como para darle un poquito más de punch a esta idea de que a lo mejor no somos tan libres en nuestro ambiente alimentario, ¿no? Pero digamos que estás terminando de trabajar, son las 4 de la tarde, falta 1 hora para salir, te falta tu último reporte de que sabes que entregas en 15 minutos, pero ya pasaron 3 4 horas de tu última comida y te da hambre, ¿no? Y dices: "Bueno, déjame, voy a ir a 10 minutos aquí a la tienda de conveniencia de la esquina y rapidito voy a comprar algo de comida", ¿no? Tú abres la puerta y ves un sinfín de opciones y tú dices: "No, pues yo soy libre de elegir lo que yo quiera", ¿no? Sí, Pero si te pones a pensar, pues tú no decidiste que te diera hambre cuando notaras que viste el reloj, que fueran las 4 y que ya hayan pasado 3 horas de comer. Tú no lo decidiste, tú no te pusiste: "Déjame, me voy a dar hambre", ¿no? O sea, simplemente surgió en ti, ¿no? Tú tampoco decidiste que al abrir la puerta viste una publicidad que cierto chocolate está en 2 por 1 y tu cerebro ya lo registró. Tampoco decidiste que tienes un gen, el FTO, que tiene cierto alelo, que hace que cuando veas comerciales de comida o publicidad alimentaria, se active más un área del cerebro que está relacionada con la recompensa. Tú no decidiste tener ese gen, ¿no? Tú tampoco decidiste que cuando abriste la puerta estaban poniendo café y horneando unas donas al lado del café y el olor también activó áreas del cerebro que van a moldear tu decisión alimentaria, ¿no? Tú tampoco decidiste que el 90% de los productos que están en la tienda son ultraprocesados, altos en grasa saturada, azúcar y sodio, y solamente el 10% son alimentos vegetales de origen integral, ¿no? Tú tampoco decidiste que hubieran 12 marcas de chocolate, ¿no? ¿Por qué no hay 13? ¿Por qué no hay 11? ¿No? Tampoco decidiste que porque hubo un incendio en la ciudad de al lado, el carrito de la coca no pudo llegar, entonces hay un menor suministro de bebidas, pero tampoco decidiste que el dueño de la tienda tuviera un superávit económico y decidió gastarlo en 3 marcas nuevas de papitas, y ahora tienes más variedad de papitas, ¿no? Entonces, si tú vas desmenuzando cada variable que influye a un nivel personal que está fuera de nuestro control consciente, o sea, ciertos aspectos biológicos simplemente son inmutables y están determinados, y cómo también ciertos aspectos del ambiente alimentario determinan qué es lo que está frente de ti y manipulan tus sesgos, determinan la oferta alimentaria, hacen que ciertos alimentos simplemente no sean una opción en ese momento para ti, otros alimentos que sí. Pues la pregunta es que cuando eliges ese chocolate, ¿qué tan libre fuiste para elegirlo, no? Entonces, es un ejemplo ahí interesante que de perdido pone a pensar a la gente con respecto a eso. es curioso porque parece que somos mucho más vulnerables de lo que creemos. No, últimamente yo también veo en las redes sociales así en general que se romantiza mucho la inteligencia somática del cuerpo, que hay una parte que es real, pero sobre todo se romantiza el interpretar de forma unilateral todas las sensaciones del cuerpo, sin ningún tipo de criterio. Vale, si tengo hambre es que hay que comer, si no tengo hambre no hay que comer, si se me inflama la tripa comiendo un alimento es que es malo, si no se me inflama, si no se me distiende el abdomen, entonces es que es buena. Entonces, claro, como ese tipo de pensamiento aquí no funciona. No funciona porque estamos viendo que hay cientos de factores completamente fuera de nuestro control que no podemos manejar. Es súper interesante, la verdad, lo que comentas. Yo a mis pacientes les suelo explicar que a ver, que es normal si no tienes disponible en tu casa, o pues, si tienes la oportunidad de estar en tu casa, alimentos que sean, digamos, encaminados a ser vegetales integrales, sin sodio añadido, sin azúcar, pues
si pasamos muchas horas reteniendo ese hambre, pues el cuerpo lo que busca es una forma rápida de satisfacerlo. ¿De acuerdo? Y claro, pues acudir a estos alimentos que se tardan en comer, que no son tan palatables, pues no es tan fácil decidir voluntariamente que quieres comer este tipo de alimentos. Entonces, una pregunta muy clara. De todos estos alimentos procesados que están saliendo ahora, incluso que a muchos les hacen como un, llamémoslo, health washing, ¿cuáles crees que son el top 3 de alimentos ultraprocesados más peligrosos que las personas no saben que son ultraprocesados? Está interesante. Creo que el primero definitivamente sería, no sé qué tan popular está siendo en España, aquí en Canadá está empezando a tener mucho auge, pero definitivamente donde está en tope es en Estados Unidos, pero es todo lo que diga high in protein, ¿no? Ahorita está saliendo que hasta las Pop Tarts, los cositos de esos de que altos en proteína, que esta galleta alta en proteína, que esta en el bla, 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 bla. Y la razón por las cuales son, potencialmente peligrosos, ¿no? Porque, pues, obviamente se puede evaluar que a lo mejor hay ciertos productos que tienen una buena composición nutricional, que en ciertos contextos pudieran ser adecuados, ¿no? Pero en términos generales, en términos de cómo la población general percibe estos aspectos, uno de los hallazgos también bastantes claros es que la percepción poblacional es que si es alto en proteína es sano, ¿no? Y esto la industria lo ha sabido utilizar mucho, para crear algo que tú mencionabas lo del aspecto del health washing, pero cuando hablamos a un nivel del comportamiento alimentario, otro concepto es el health halo, el halo de salud, en el cual, pues, las personas le dan este halo de salud a ciertos productos, porque tienen cierto mensaje clave que en su cerebro rápidamente interpretan como, es bueno, ¿no? Que uno es alto en proteína. Otro sucedió mucho con, creo que el autor es Georgi Cincrinis, que hablaba mucho acerca del nutricionismo y el reduccionismo, de cómo en salud pública, después de las primeras guías dietéticas, como si un poco fue un push, hablar acerca de las grasas, que pues obviamente sabemos que las grasas saturadas obviamente no tienen su rol en la causalidad de la enfermedad cardiovascular, pero bueno, a nivel de salud pública decayó mucho en que, bueno, pues vamos a hacer muchos productos low fat, ¿no? Bajos en grasa. Y pues con ese tipo de productos, ya sea bajos en grasas, bajos en proteína, pues como generan esta percepción de que son sanos, de hecho, pueden llegar a tener el efecto contrario y las personas consumen más de esos productos y terminan consumiendo más calorías. ¿Por qué? Porque, pues, le pusieron este halo y de manera, o sea, sin pensarlo, sin darle un mayor peso cognitivo, pues lo están comiendo porque, estoy comiendo algo sano y pues pasan a ese modo de automaticidad. Y pues muchos de estos alimentos altos en proteína, yo los he probado, hay barritas, hay galletitas que saben casi igual de ricas que las otras, ¿no? Entonces, pues terminas comiendo mucho, ¿no? Ese es uno que se me viene a la cabeza rápidamente, ¿no? O sea, esta nueva ola de productos altos en proteína, que te digo, muchos podrían tener su utilidad, y tienen una cabida, pero pues a nivel poblacional pueden llegar a ser, potencialmente negativos, ¿no? En ciertos contextos, como lo mencionábamos. Sí, la verdad que yo además he podido notar totalmente, bueno, ya son muchos años dentro de este mundillo de la nutrición, cómo ha habido en tan poco tiempo, en un periodo de unos 10, 15 años, un paso como de productos bajos en grasa, que era el marketing, que era, bueno, pues algo es necesariamente bueno porque tiene poca grasa, a algo es necesariamente bueno porque tiene poco carbohidrato, y no paraban de sacar cosas. El pan bajo en carbohidratos, bueno, súper típico, ya cualquier persona piensa que eso es saludable. Ujú. Por ejemplo, en España es súper típico los helados proteicos. O sea, además lo multiplican fácilmente hasta casi el doble solamente porque lleva un poco de suero de leche. Pero a mí me parece curioso que en estudios grandes, como por ejemplo el Global Burden of Disease, vemos que de los 10 primeros alimentos que hay que se supone que hay que consumir para evitar un alto riesgo de mortalidad, un alto riesgo de sufrir alguna incapacidad que nos deje pues con una calidad de vida menor, no hay ningún alimento que sea especialmente proteico. O sea, me parece curioso. Tenemos por ahí frutas, quizá tenemos el seafood, le llaman, ¿no? Lo ponen ahí el quinto o en el sexto lugar, pero los primeros vemos cosas que no tienen nada que ver con las proteínas. A mí me parece curioso porque luego pues las personas terminan consumiendo, como has dicho, pues muchos productos proteicos y al final siempre que consumes un producto discriminas todos los demás que son importantes en la dieta. Aquí te quería preguntar, entonces, joder, con todo este lío que hay, parece que nadie es libre de tomar decisiones alimentarias. Hay una parte que está encadenada a nuestra psique, a una parte que es completamente inconsciente.
Si tú fueras, imagínate, el ministro de Sanidad de México, ¿qué decisión pondrías para evitar que las personas accedan a un alimento de forma involuntaria que está perjudicando su salud? Es bastante interesante, ese tema, ¿no? Al final del día, creo que lo que buscamos es que haya una creo que era la profesora Corinna Hawkes, si no me equivoco, creo que trabaja en Australia. Nosotros en salud pública lo que queremos es que la decisión correcta no solamente sea, la más fácil, la más accesible, pero también la preferida, ¿no? O sea, que el consumidor esté alineado, por así decirlo, con querer eso, ¿no? Que bueno, pues ya ahí nos volvemos a meter al debate de que de la libertad y el determinismo y demás, ¿no? Pero en general queremos que haya como una especie de integración holística entre el consumidor y el ambiente alimentario, en donde, pues, la accesibilidad a este tipo de alimentos sea haya mayor equidad con respecto a eso a nivel, poblacional, independiente del estrato, socioeconómico y demás, ¿no? Pero, pues, eso ya es un poquito una visión más holística, digamos, filosófica de lo que debería ser, ¿no? En términos de nuestra sociedad actual, pues, tenemos la posibilidad de tratar de encaminarnos a eso, de tratar de encaminarnos a que las mejores decisiones a largo plazo en cuanto a nuestra alimentación sean más fáciles, sean más convenientes y, pues, que sean aceptables por el consumidor, ¿no? Entonces, eh, si yo fuera el ministro de salud de México, pues bueno, creo que en términos de los ejemplos que tenemos a nivel de otros países, de otros ejemplos de salud pública, creo que uno de los que lidera bastante es Chile, que es lo que ha tratado de hacer con su intervención pública a 3 niveles, que es con, em impuestos hacia alimentos, bueno, el primero, la base es el etiquetado frontal, perdón, el etiquetado frontal que utilizan estos sellos de advertencia. Creo que a mí me gusta un poquito más el Nutri-Score, pero eso ya es otro tema así de no acabar. Por ejemplo, los etiquetados de advertencia, es decir, poner un poquito de información más fácil para el consumidor de acceder. Esos alimentos que tienen etiquetado de advertencia, que sean prohibidos, su marketing, su publicidad, particularmente niños, y, que también tengan impuestos, ellos para que sean un poquito más, difíciles de conseguir, ¿no? Económicamente. Pero, pues, eso tiene que ir acompañado de otro rubro de políticas que creo que a lo mejor con nuestra cultura económica actual se vuelve un poco difícil. Creo que esa trifecta de políticas públicas en lo que se ha hecho mm, es el que mayor potencial tiene. Se ha visto, con una disminución del consumo calórico a nivel poblacional, de reformulación, de que la industria también está tratando de salirse de estar en esos sellos, mejorando sus productos. A veces los empeoran porque, pues, pueden tener 2 sellos de alto en azúcar y alto en grasa, no sé, y bajan el de azúcar, pero luego y el de grasa, pero le meten más sodio, un ejemplo, ¿no? O sea, la reformulación ya es otro problema, ¿no? Pero, esos serían 3 que es un ejemplo que se está llevando en la actualidad, que está teniendo frutos interesantes y que me gustaría que se aplicaran. Y ya si nos vamos a un nivel más utópico de lo que me encantaría que sucediera, las 3 políticas públicas también sería una, es no solamente, a nivel económico de incentivos económicos, los impuestos hacia alimentos, no preferidos, pero sino el subsidio hacia alimentos adecuados, ¿no? Que sean, más baratos, más accesibles, que haya políticas económicas que impulsen la presencia de mercados locales de consumo de alimentos vegetales de origen mínimamente procesados que sean más prevalentes en el ambiente, esa sería una. La segunda es que cambiemos el chip de educación nutricional al término que se le conoce como food literacy, que es alfabetismo de comida, no solamente nutricional, que incluye la educación nutricional, pero que evalúa habilidades relacionadas a la compra de comida, que es como la lectura del etiquetado, habilidades relacionadas a la cocina, habilidades relacionadas a manejar y entender el sistema alimentario, como saber qué frutas comprar en base a temporadas, qué hacer con comida para evitar el food waste, que se eche a perder comida y demás, ¿no? O sea, no solamente enfocarnos de que, oigan, el azúcar excesivo arriba de 10% no es tan bueno, sino es cómo aplicar eso, pues, al día a día, ¿no? A base de habilidades, ¿no? Y el tercero, y aquí ya es un poco más, que a lo mejor muchas personas no les gustaría, pero, pues, para poder aplicar esto se ocupa que nuestras, jornadas laborales y nuestro poder económico sea, adecuado y en línea con eso. O sea, eso nunca sucedería si hay personas que, pues, muy apenas tienen para subsistir económicamente.
que tienen que hacer decisiones entre prender el sartén para hacerse comida o prender la calefacción para que esté a gusto su cuarto. Entonces, pues sí, o sea, la principal cuestión sería una cuestión de tratar de mejorar las condiciones materiales a nivel global. Entiendo que aquí al final te referías a en términos de pobreza absoluta, ¿no? Sí. Genial. Yo, claro, te preguntaba, digo, por intervencionismo, ciertas políticas. Me ha gustado cuando has dicho los subsidios para alimentos que sean, pues bueno, entendemos un contexto aquí es un poco complicado de acotar, pero saludables, ¿vale? Pregunta por eso. Fíjate, yo no soy una persona que sea muy muy amiga, muy amigable de la intervención del Estado en nuestras vidas. Yo soy al contrario, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí me gustaría en ese sentido, pues que, por ejemplo, los alimentos vegetales, integrales, poco procesados, pues tuvieran un gravamen mucho menor, o sea, no tuvieran tantos impuestos añadidos como los productos procesados, que su producción, pues no tuviese, de igual manera, tuviese un gravamen mucho menor de un gravamen impositivo mucho más bajo, es decir, que se dejase de intervenir tanto en los productos saludables. Entonces, quizás podría ser algo efectivo. Eso, claro, eso desde mi punto de vista. Luego habría que medirlo todo en estudios, claro, para ver si realmente es efectivo. Pero con todo esto, de cara a la práctica, por ejemplo, de los profesionales de la nutrición, de dietistas clínicos, de nutricionistas, de endocrinólogos, tú, Pablo, como investigador, ¿qué le dirías pues a ese endocrino, a ese nutricionista que nos está escuchando? ¿Qué le podría transmitir a su paciente para poder integrar toda esta concepción del ambiente alimentario en el abordaje dietético que están haciendo? ¿Qué podrían hacer? Una medida práctica que le puede transmitir el dietista a su paciente para que mejore el abordaje hacia la comida, para que sea un poco más consciente, menos siervo. Sí, 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 digo, es complicadísimo, ¿no? Porque demasiadas el tipo de influencias que determinan este rubro, ¿no? Pero creo que el principal aprendizaje es más allá de que el ambiente alimentario es clave, el ambiente en general es clave, ¿no? O sea, lo que nos rodea influye demasiado en cómo nosotros como individuos expresamos nuestro ser, ¿no? Entonces, eso se puede traducir no solamente en nuestro ambiente alimentario físico con respecto a los puntos de compra, porque pues nosotros rara vez tenemos un poder de decir de que, pues aquí en mi cuadra quiero que mejor venga un supermercado con alimentos sanos a que venga otro fast food chain, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, pues bueno, cómo modificamos mi microambiente en donde yo tengo un poquito más de capacidad para influirlo, para que este sea más fácil de proveer de una alimentación correcta, ¿no? Un ejemplo ya lo mencionabas, ¿no? Que pues si tienes fácil acceso a esos alimentos en casa, pues es mucho más probable que los consumas en un momento en donde el hambre sea elevada por X o Y que si no los tienes, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro que se habla acerca es de intervenciones relacionadas a simplemente tener a la vista productos que son mejores para nosotros, ¿no? O sea, mucho pasa que, pues, muchas frutas y verduras se echan a perder porque la persona ni se acuerda que las había comprado porque las tiene en un cajón en el refrigerador abajo. Entonces, una intervención en donde sean más visibles, donde estén en un lugar donde pasemos tiempo, o sea, un racimo de frutas en tu escritorio de trabajo o en la mesa de la cocina. Un frutero en la mesa de cocina, por ejemplo. Eso sería una buena. Sí, sí. Sí, 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 o sea, como esas, serían, ¿no? Definitivamente a un nivel de cómo podemos modificar nuestro ambiente, ¿no? Otro es el aspecto, social y familiar, ¿no? O sea, si nosotros tratamos de hacer un cambio a nivel individual, pero nuestro, no sé, mi papá, mi mamá, mi hermano, pues, a lo mejor no tienen tanto interés, y el día que yo quiero cenar una ensalada de lentejas, ellos se van a pedir pizza, pues es un poquito más difícil, ¿no? O sea, tratar de que si el cambio viene socialmente con todo el núcleo familiar, pues se vuelve un poquito a lo mejor más fácil que en ese microambiente que es tu casa y tu familia, pues va a haber mayor influencia para que tú consumas esos alimentos, ¿no? Entonces, tratar de involucrar cuando, sí, tenemos una intervención nutricional con el dietista, con el nutriólogo, con el endocrino, pues hay veces que a lo mejor puede haber cabida para que venga la familia y decimos: "Oye, como núcleo familiar, ¿qué nosotros podemos hacer para que también el cambio sea más fácil?". Para la persona que a lo mejor está más necesitada de ese cambio, pero que también, pues, a los otros personas del núcleo familiar les va a venir a futuro, ¿no? Esa podría ser, como la mayor enseñanza a nivel del ambiente alimentario, ¿no? Posiblemente la otra variable es que, pues, el nutriólogo, el dietista, el endocrino, pues, a lo mejor tenga también herramientas a nivel del cambio del comportamiento, de la psicología alimentaria, porque, pues, mucha de la influencia, digamos, en que los individuos, diríamos, recaen a querer comprar estos alimentos, pues, tienen muchas veces una etiología psicológica importante, ¿no? Entonces,
que un dietista, que un endocrino tenga la capacidad de conocer un poco acerca de temas relacionados al manejo de impulsos, al manejo de deseos alimentarios, un poco de intervenciones a nivel como de mindfulness, de saber escarbar un poquito la etiología de por qué comemos lo que comemos, qué son los impulsos y demás, podrías también llegar a ser valioso. Bueno, qué bueno, Pablo. La verdad que me ha alegrado hablar justo que comentases alguna de estas cosas, porque yo, sin haber hecho una investigación profusa en el ambiente alimentario, porque al final tenemos el tiempo limitado y no nos podemos especializar en todo, sí que he llegado a prescribir a mis pacientes que pongan un frutero en la cocina. O sea, poner calorías, no solamente poner raciones y ya está, pero todo este tipo de conductas, si las pautamos y tienen un efecto real, pues al final son cosas importantes que podemos extraer de toda la investigación que tú, por ejemplo, realizas y que tiene una aplicación completamente práctica. Entonces, dos últimas preguntas para el final. Te hago una primera que va a ser muy rapidita y otra más antes de terminar. Em, Tuvieras solamente 60 segundos, ¿vale? Es decir, un minuto para decirle al ministro de Sanidad de tu país qué hay que hacer para que mejore la salud de las personas, qué cambio hay que hacer, qué es urgente y qué es necesario ya. Uy, pues tan rápida no creo que sea, porque pues así, entonces rápido le diría 2 cosas. El principal determinante de las decisiones alimentarias, ya los había comentado, me enfocaría con él, es en el precio. Entonces tienes que ponerte del lado de la implementación de políticas públicas o de cualquiera sea su estrategia, derecha, izquierda, lo que sea, la manera en la que quieras tú, pero tratar de resolver la desigualdad económica, tratar de mejorarla, tratar de hacer que individuos tengan mejor capacidad socioeconómica. Esa sería una. Y dos, pues le diría de qué lado de la historia quieres estar, del que no hizo nada con el cabildeo de la industria y dejó moldear nuestro ambiente alimentario, o del que se impuso y logró poner esas políticas públicas que hicieran que nuestro ambiente fuera un poquito más fácil que sea conseguir alimentos sanos. Esto es información de mucha calidad. O sea, para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta a nivel personal. Eh, a partir de aquí, pues bueno, hasta donde se estás doctorando, ¿no? Todavía no has acabado. Eh, ¿Qué es lo que te motiva realmente a seguir luchando contra todo este complejo? Contra toda, pues bueno, hay una industria detrás pues que quiere colocar sus productos, pero bueno, digamos que se colocan de una manera un poco pretenciosa para obtener un rédito que no necesariamente beneficia al consumidor. No hay como un beneficio tan claro y directo, solamente sobre como unas necesidades agudas, pero en el largo plazo hacen un claro daño a la salud. ¿Qué te motiva a seguir investigando y qué línea de investigación quieres seguir en tus próximos años cuando incluso ya estés doctorado y todo? A mí lo que más me motiva es, me encanta la pregunta de por qué las personas comen lo que comen. O sea, antes que yo me encaminé a la ciencia de nutrición y obviamente me apasiona los debates que surgen más, la gente que verá este podcast y a lo mejor ubica mi página, pues saldrá más acerca del tipo de mensaje que tú también mencionas, ¿no? De qué es lo mejor para comer, ¿no? De que sí, qué tipo de aceite, qué tipo de grasa, qué tipo de bla, 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 que los carbohidratos. O sea, eso también siempre me ha gustado. Pero en mi forma de pensar, yo soy más un filósofo y un científico de la psicología y del comportamiento y de la neurociencia, ¿no? O sea, de que por qué las personas son como son, ¿no? Y como me apasiona también mucho la comida, en términos de a mí me gusta más comer por sabor que por salud, yo no tengo ningún problema en decirte, me gusta también aprender acerca de la historia de la comida y demás, pues creo que es un lugar donde se compaginan muy bien mis gustos, ¿no? O sea, entender por cómo es que los sucesos históricos, las fuerzas económicas, culturales han llevado a que comamos lo que comamos el día de hoy, ¿no? Y pues dentro de esa evidencia, de ese estudio, pues uno se da cuenta, pues ya en base a nuestros propios ideales, que pues le brindamos, digamos, un valor pues a la vida y de tratar de maximizar que también estamos para poder pues sacarle mayor provecho a este juego en el que estamos, pues la salud es algo importante, ¿no? Entonces, es ese debate entre cómo hacemos que la alimentación sea más sana, sea más justa, sea suficiente, sea adecuada, pero que sin choque con todos esos aspectos culturales, de personalidad, de valores que tenemos con la comida, que muchas veces van más allá de la salud, ¿no? O sea, creo que es algo que me apasiona mucho tratar de ver esa línea a futuro, ¿no? Y sí, ¿no? En rasgos generales, eso sería lo que me gustaría quedarme en academia, o sea, más allá de la parte de investigación, me gusta mucho dar clases. Entonces, me gustaría quedarme en el ámbito académico y, pues, seguir explorando,
la investigación. Me gusta también mucho algo que no platiqué, pero uno de mis estudios tiene evidencia cualitativa, no solamente cuanti. Entonces, esa parte me gusta mucho, o sea, entrevistar las personas y ver qué ellos creen de la comida, qué creen del ambiente, o sea, cómo elegiste ese producto, por qué, o sea, qué trataste de ver, ¿no? Entonces, por ese rubro me gustaría seguirle metiendo, también a nivel del ambiente digital, de comida, o sea, ver cómo, no sé si en España sea Uber Eats el que manejan, pero ándale, eso me seguiría gustando, investigar a futuro. Hay mucha área interesante. Yo soy gamer, entonces me gustaría meterle un componente ha empezado a haber investigación, no sé si ubiques Twitch, la plataforma de streaming, que, pues, han empezado a ver cómo influye, el ver Twitch y la publicidad que hay ahí, con el consumo, particularmente de cosas como bebidas energéticas y cosas así, ¿no? Está interesante. Y por último, la verdad es que sí me gustaría, meterme más, darle más un giro académico, porque en nutrición hay muy poco, en medicina sí hay, pero en nutrición falta más a lo de desinformación en redes, y empezar a cuantificarlo de cómo es que está teniendo un impacto real. No nos pudiéramos meter esto, sería otro podcast, pero yo sí creo que lo que están haciendo en varios rubros con respecto a la dieta carnívora, la dieta keto, el lean mass hyper responder, todo ese rollo, va a terminar con cuerpos en términos de salud pública. O sea, y creo que es algo que la ciencia debe empezar a tener en cuenta, o sea, de que a cuantificarlo y brindarle seriedad, preparar a científicos profesionales para decir de que, oye, porque pues me imagino que tú ya sabrás, o sea, porque tú consultas, yo no, pero tuve también la conversación con un amigo de que la cantidad de personas que dicen, oye, me empecé a tomar esto porque lo vi en TikTok, ya es abrumadora. O sea, y muchas veces el profesional de salud no está muy preparado como para, a un nivel epistemológico, científico, poder refutarlo y darle herramientas adecuadas a su paciente, ¿no? Entonces, es algo que también me encantaría seguir trabajando. Respecto a esto último que has comentado, es dramático porque es que el problema es que encima los efectos sobre la salud no los vamos a ver hasta dentro probablemente de décadas. Por ejemplo, como en Hong Kong, siempre lo utilizan como de un ejemplo y resulta que se están implementando ya políticas para contrarrestar toda esa elevación del consumo, pues, por ejemplo, de carne roja, que es un problema. Teniendo buenos índices de salud, pero resulta que es por todo lo que acumularon hace años, no por lo que están haciendo exactamente ahora. Entonces, claro, lo que están haciendo exactamente ahora se verá reflejado en unas décadas o se empezará a ver reflejado pronto. Entonces me parece súper interesante esto que dices sobre la desinformación en redes y que realmente es muy, muy difícil terminar de refutar porque estos mensajes pues ahora pues, se promocionan pues ya lo sabes por... Lo que se busca es acaparar la atención del consumidor y para eso hay que decidir cosas dramáticas, ¿de acuerdo? O sea, no hay tiempo para ponerse a escuchar una conversación interesante. Así que bueno, para otra entrevista, si la hacemos algún día, me encantaría tocar ese tema contigo y luego con lo primero que has dicho, de dónde vas a dedicar tu carrera y demás, Pablo, me parece igual súper interesante aportar esta visión tan, digamos, de un aspecto más subjetivo, más difícil de cuantificar. Bueno, al final, pues todas esas entrevistas que haces, pues serán cuestionarios, se meterán pues dentro de análisis de datos y demás, que sí habrá una parte cuantitativa, pero como en partes como las del estigma sobre la obesidad, vemos que hay un montón pues, que se utilizan terminología de cómo me gusta que me traten o no y cómo impacta eso en marcadores de salud, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, el colesterol, el IMC. Me parece súper interesante todo ese enfoque, pues que hay una filosofía detrás de la ciencia, ¿vale? Y bueno, esa filosofía, pues como bien has dicho, luego pues se va a ver en el campo puesto en práctica con determinados tipos de abordaje filosófico, político, económico. Sí, sí. Ahí hay una discusión muy, muy grande porque, bueno, hay diferentes frentes y lo importante al final, no, independientemente de qué política aplique, si es una política intervencionista, si es una política en la que se busca al revés, en no regular menos, lo importante es que termine mejorando la salud de las personas y que puedan terminar realizando decisiones más conscientes. Entonces, con todo esto, fíjate, me hubiera gustado tratar más cosas, lo repito, yo por mí me encanta si puedes venir una vez más, pasarte por aquí en otra Ah, sí. terminar, si podrías dejar pues un consejo práctico, algo así sencillo antes de cerrar el podcast, pues para quienes nos escuchan, un consejo rapidito así, aunque sea sobre redes sociales, te estaríamos agradecidos. Mi consejo, algo que sí me gustaría decirles es que lean cosas largas. Es una habilidad que se está perdiendo poco a poco por redes sociales. Les va a ayudar para todo. O sea, lean algo que se tengan que tomar por lo menos 10 minutos para leerlo, ¿no? O sea, la verdad, de un tema que lo que sea que les guste, si les gusta el fútbol, leanse un artículo acerca de la historia de Pelé, no sé, o sea, pero un consejo práctico que creo que me gusta mucho decir es que lean,
porque creo que ahí pueden poner a entrenar su capacidad de crítica de una manera que por el fast pace de las redes sociales a lo mejor no se permite. Genial, Pablo, pues muchas gracias por este consejo. Estoy de acuerdo 100% contigo. Creo que al final toda esta divulgación quizás nos sirve para coger una afirmación y llevarla a cabo, que ese es el problema que me has comentado, que se recomienda algo en TikTok y ya lo estamos usando, sino que toda esta toda esta explosión de divulgación sirva para comenzar la investigación sobre un tema, más que para tomarlo a pecho, que sirva para comenzar a investigar. Ha sido un placer para mí tenerte hoy aquí en las entrevistas, en este podcast. Espero tenerte pues muy pronto en otra ocasión, Pablo, y espero que vaya muy bien la investigación y no dé buenos frutos, sobre todo para mejorar la salud de las personas. Claro que sí, Rubén, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me encantaría en un futuro volver a platicar, estuvo muy entretenido. Esta hora que nos aventamos se pasó rapidísimo y pues sí, cualquier cosa, me imagino que ahí pondrás mis redes, mis contactos. Si quieren más información de los temas que hablo, con gusto pueden contactarme. Que sí, Pablo, en la descripción vais a poder encontrar las redes sociales de Pablo. Normalmente se mueve en Instagram. Ahí sube vídeos habitualmente, están súper bien, haciendo críticas formales, algunas también un poco cómicas, que al final es lo que nos ayuda a engancharnos un poco más y son muy didácticas y desde el punto de vista de la evidencia. Así que vamos, yo os animo totalmente a seguir a Pablo, su trabajo y bueno, a los que estéis más interesados, sepáis pues un poco de qué va el mundo académico, de los estudios, pues que os intereséis y os leáis los estudios si es que publican alguno de forma pública, que suele ser un poco más difícil, pero os animo a seguir el trabajo de Pablo. Con todo esto, nos vemos en un próximo podcast con otro invitado de lujo que tendremos y espero que os haya gustado mucho la conversación hasta hoy. Hasta luego, hasta pronto. Nos vemos.